Bueno, acá tenemos al ingeniero Castañeno que nos va a contar un capítulo de la Guerra del Paraguay. Sí, traje unos episodios de mi libro de la Guerra del Paraguay que sucedieron en 1868, en diciembre de 1868. Usted es el único historiador que le cree a Castañeno. Sí. La guerra ya estaba, digamos, bastante avanzada, casi terminando, digamos. Ya habían tomado Asunción, los aliados, había caído Asunción, y López, con parte de su ejército, se retiraba hacia el norte, en lo que se llamó la campaña de Piquicirí. Incluso habían cambiado la capital, como había caído Asunción, la habían cambiado a otros lugares que iban cambiándolo. Hubo una batalla de Abay, y luego de esa batalla los brasileños acampan en Villeta y se toman unos 10 días, digamos, de descanso, se quedan ahí establecidos ahí, mientras López trata de construir una trinchera entre Lomas Valentinas y Angostura, pero no alcanza a hacerla por falta no tenía demasiada gente ni tiempo suficiente para hacerlo. Así que arma algunas trincheras en una loma que se llamaba Itaibaté, y logra reunir unos 4.000 hombres. Los aliados venían con 28.000, para ver la diferencia eran 7 veces más, ¿no? El 21 de diciembre de 1868, Caxias anuncia hace una arenga, digamos, para iniciar las acciones, y dice así: camaradas, el enemigo vencido por nosotros en Puente de Itororó y en Arroyo Abay nos espera en las Lomas Valentinas con el resto de su ejército. Marchemos sobre él y con una batalla más habremos concluido nuestras fatigas y privaciones. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Marchemos al combate, que la victoria es cierta, porque el general y amigo que os guía nunca fue vencido. Bueno, ahora iba a tener alguna oportunidad por ahí, ¿no? Los brasileños, digamos, con ánimo de triunfalista y vestido de gala, avanzan sobre los paraguayos divididos en dos columnas, ¿no? Una o sea, las dos dirigidas por Caxias, pero una de las columnas iba al mando de Mena Barreto, que marcha sobre los paraguayos, y otra que era dirigida por el varón del triunfo, que le decían, que era Jacinto Machado Bittencourt, que ese avanza primero sobre Potrero Mármol, donde captura unos 3.000 vacunos, deja gente ahí que le cuide esos vacunos para abastecimiento, y se retira hacia Lomas Valentinas. A las 3 de la tarde se inicia el asalto, y como dije, avanzan en dos columnas, pero la artillería paraguaya los alcanza a detener momentáneamente, porque claro, como venían en masa, juntos, digamos, le producen bastante daño, hasta que finalmente los brasileños logran llegar hasta donde está la trinchera de los paraguayos, y se produce una lucha cuerpo a cuerpo. El historiador Oleari lo relata así, dice: los paraguayos, que estaban escondidos en los fosos, se levantaron de repente y la emprendieron contra los brasileños, viéndose entonces algo parecido a los combates de los hombres de armas de la Edad Media. Los regrandenses del Barón del Triunfo, que se batían en la primera línea, cruzaron lanzas con los paraguayos, y las dos caballerías desmontadas, dándose golpes de pico y sable y tomándose a brazo partido, presentaron a ojos de la historia la más bella perspectiva de ese día. Que yo cuando leía esto digo, bueno, tan bella no era, porque la verdad que más que bella era trágica, ¿no? Los brasileños momentáneamente son rechazados, y entonces descienden la lomada perseguida por los brasileños, que los ablean, digamos, y los lancean por la espalda, ¿no?
hasta que los brasileños llegan a las trincheras que tenían de su primera posición y se hacen fuertes nuevamente. Ahí cae un paraguayo que iba al frente de la tropa, que era el jefe de la escolta del presidente López, que era el coronel Felipe Toledo, que tenía 75 años de edad, para que vean en qué, desde chicos hasta los más grandes, todo el mundo peleaba, ¿no? Oleari lo relata así, dice: Valois Rivalora recibió también un balazo en la cabeza en medio del espantoso entrevero. Herido gravemente en la garganta en la batalla de Abay, no pudo permanecer impasible ante el amenazante movimiento del invasor. Tambaleando a causa de la debilidad producida por la hemorragia, saltó sobre su caballo corriendo como un relámpago al frente de algunos acamorotí, a incorporarse a la reducida columna de caballería. Los acamorotí eran los jefes de la guardia de López, ¿no? Que usaban un sombrero blanco, por eso le decían así. Los brasileños lo vieron por última vez en aquella tarde memorable, blandiendo su temible espada en todo el esplendor de su heroísmo. Consumado el rechazo, volvió al cuartel general bañado en sangre y sosteniendo la cabeza entre las manos. Mientras tanto, el brasileño Barón del Triunfo se había retirado al inicio de la batalla porque lo habían herido en un pie, ¿no? Después hay gente que son detractores, digamos, de López, y dicen que huyó, que se escondió, etcétera. Entonces yo traje 2 testimonios para debatiendo esta. Pensé que había traído 2 testigos. No, 2 testimonios. No, 2 testimonios, sí. Uno es el coronel Juan C. Centurión, que dice: el mariscal López mandaba en persona y se encontraba a caballo en el mojinete de la acera del cuadro de la derecha del cuartel general, rodeado de ayudantes que caían a su lado heridos y muertos. El hombre estaba inmutable, dando prueba de la mayor serenidad y sangre fría. Cuando el enemigo consiguió por un momento dominar la primera meseta, avanzó sobre la segunda, llegando hasta media cuadra del punto donde él estaba, pero ni aun entonces hizo el menor movimiento, manteniéndose tranquilo y con la mayor impavidez. Eso lo dice Juan C. Centurión. Y por otro lado, el mayor Gaspar Centurión lo relata así, dice: el mariscal se hallaba a caballo en el mojinete del local donde funcionaba el telégrafo, desde cuyo sitio se abarcaba el campo de batalla. Un rato antes de mi llegada, una bala de cañón había llevado el techo de la oficina, hiriendo la viga caída a 2 soldados enfermeros que estaban en el interior de la pieza. El general Caballero, que iba y venía desde las trincheras hasta los lugares próximos donde estábamos colocados, buscando refuerzos para cargar y retomar los sitios perdidos, tenía en la parte trasera de su blusa roja, flotando al aire, un pedazo en forma de banderita. La había causado la punta de una bayoneta aliada o quizás una bala de fusil. El mariscal se fijó atentamente en ese detalle y, volviendo la cara hacia el teniente Aguilera, que se encontraba a su lado, le dijo: Caballero anda buscando 3 pies al gato. Un rato después, continúa el relato, dice: Aguilera recibió un balazo en la frente y cayó del caballo completamente muerto. Era de larga y ensortijada cabellera y me fue fácil tender la mano entre ella para detener su caída y bajarlo en tierra suavemente. El mariscal no se movió de su sitio, a pesar del peligro y de la notificación que se había recibido con la muerte del teniente Aguilera, de que en ese lugar arreciaban ya las balas. Permaneció allí siempre a caballo hasta la noche. Se luchó hasta la noche, digamos, y cuando ya López ya no le quedaban ni hombres, ni municiones, ni balas, entonces ahí López se retira con los restos, y para el historiador relata que se retira con los restos y para el 27 logra reunir a 2.000 combatientes de inválidos y niños, a quienes hubo que poner barbas postizas para quitarle su aspecto infantil. Detuvieron durante 8 horas el ataque de 28.000 aliados. La batalla terminó cuando terminó nuestro ejército. Esto lo dice Oleari.
Después hay un relato también bastante interesante que es del ministro norteamericano McMahon, que estaba ahí de visita y presenció la batalla, y la relata así, porque se peleó desde el 21 al 27, y el ministro norteamericano lo relata de este modo: 6.000 heridos, hombres y chiquillos, llegaban a ese campo de batalla el 21 de diciembre y lucharon como ningún otro pueblo ha luchado jamás por preservar a su país de la invasión y la conquista. Otros han fugado hacia su propio ejército de las pocilgas que utilizaban los invasores como prisión. El cuartel paraguayo comenzó a llenarse de heridos incapacitados y positivamente para seguir la lucha. Niños de tiernos años arrastrándose, las piernas deshechas a pedazos con horribles heridas de balas. No lloraban ni gemían, no imploraban auxilios médicos. Cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio. Y después, por último, iba a leer un relato que hace unas preguntas que se hace el ingeniero Thompson, que era un oficial del ejército, porque López después, Caxias fue acusado de que lo dejó ir a López para que se le reúna el resto del pueblo y exterminarlos, digamos, todos juntos. Entonces, López, porque, ¿qué pasa? Hay muchos que lo ven inexplicable el hecho que López haya alcanzado a escapar. Y entonces, comentando ese hecho, Thompson se pregunta: en la orden del día, Caxias declara que López, en su retirada, solo iba acompañado por 90 hombres y que estos únicamente 25 llegaron con él a Cerro León. Si esto no es extremadamente exacto, poco le falta para hacerlo, y sabiéndolo, ¿por qué Caxias, general en jefe del ejército aliado en guerra con la nación paraguaya, sino con su gobierno, y teniendo 8.000 hombres de caballería admirablemente montados y enteramente desocupados, no persiguió a López, a quien podía haber tomado sin perder un solo hombre? ¿Fue una imbecilidad o por el deseo de sacar más dinero de la proveeduría del ejército? ¿O lo hizo para dar a López el tiempo necesario para reunir hasta el último paraguayo con el objeto de exterminarlos en guerra civilizada? Y efectivamente esto fue lo que pasó después en el propio Brasil, que lo acusaron a Caxias de haberlo dejado escapar para exterminar a los paraguayos. Así que bueno, esto está en mi libro de la Guerra del Paraguay. Muy bien, lo puede adquirir entrando a la página del ingeniero, que es www.lagazetafederal.com.ar, Gaceta con Z, y si no, recurre a Emilce en las oficinas de Rubén Giovannini, en Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A. Tiene ese libro y también tiene libros sobre Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Sombras y Verdades, Quién inventó el dulce de leche también es otro de sus libros. Próximamente se viene Unitarios y Federales. Está el anecdotario también. Está el anecdotario de La Pampa, exactamente, que algunas ya ha contado en este programa.